para quitarse el sombrero el trabajo que están haciendo nuestras escuelas públicas. La discusión de hoy tuvo como marco la resolución 094 que trata de la evaluación de los aprendizajes. Quisiera resaltar tres elementos de la conversación. En primer lugar, el nuevo rol de los directivos en este contexto. Este rol consiste en, por un lado, favorecer el desarrollo de una resiliencia pedagógica y de apoyar el rediseño de la profesión docente. En segundo lugar, el desarrollo de nuevas estrategias para realizar la evaluación formativa. En tercer lugar, sobre la realización o no de una evaluación del aprendizaje, no hubo un acuerdo común, no hubo un acuerdo general, pero los argumentos para sí realizar una evaluación sumativa o del trimestre fueron: sí, realicémosla, pero de manera colegiada, para valorar en equipos el esfuerzo de cada alumno. En segundo lugar, una evaluación a las familias, a todos aquellos que han estado apoyando el esfuerzo de los chicos. Este tiempo tenemos que levantarnos y decirle: mira, tú has sido comaestro conmigo, esta es la valoración que hay. Entonces, sin más, con estas ideas marco, los dejo para que escuchen esta interesantísima conversación con directores fuera de serie. Adelante. Compañeros, ¿cómo han estado viviendo la evaluación formativa estas semanas, estos meses? Cuéntenos y qué pasos tienen para el próximo mes. Adelante, y no sé si César quieras empezar a compartirnos este desafío de evaluar formativamente a la distancia. Como no, Roberto, un cordial saludo. Hola a todos. Sí, pues estas semanas hemos estado imbuidos toda la comunidad en la, en la norma, en la RPM 094 sobre evaluación. Que como los manifesté anteriormente, ya empezamos nosotros pues con esto del glosario, luego la semana pasada, esta semana, perdón, hemos hecho lo que son las disposiciones generales y lo que ha causado bastante interés por parte de los docentes ha sido la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Porque hicimos un análisis muy interesante y luego concluimos, pues, que todos, nuestra generación y quizás unas generaciones anteriores a nosotros o próximas a nosotros, lo que se ha trabajado realmente era la evaluación para el aprendizaje, pues éramos evaluados solo para certificarnos o para tener una nota final, ¿no? Entonces, como que eso se nos ha quedado como una manera de evaluación, no sé si correcta o incorrecta, pero al final ese era el tipo de evaluación que todos estábamos acostumbrados. Incluso algunos profesores hablaron pues de que se hacían las épocas del examen con balotarios, los roles de examen y tantas cosas, ¿no? Que era una situación hasta estresante para los estudiantes, no solo para ellos, sino para los padres de familia, que de alguna manera puede resultar una fortaleza, ¿no? Que puede ser interesante la manera como se maneja, pero lo que es la evaluación para el aprendizaje no se lo ha tomado casi mucho en cuenta. En esta norma sí, pues, el momento que se habla de la evaluación para el aprendizaje, sí todos los profesores, cuando ya se hizo el resumen de la reunión, ellos manifestaron que esa era la parte que más los había interesado y de la manera, y contaron algunas experiencias de cómo lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, ya se sabe que la evaluación para el aprendizaje, pues es la evaluación continua, ¿no? Al aprendizaje en sí, y quizás sea la más relevante para mí, ¿no? Que las dos son importantes, pero esta evaluación en el transcurso de la clase, de la sesión de aprendizaje, donde se tenga que ver, pues, qué tan autónomo es el alumno, creo que reviste de gran importancia. Sí, y Eso si me permites ahí sí, interrumpirte y agregarte, me parece sorprendente cómo algunas compañeras, por ejemplo, de tu colegio, la profesora Giovanna, creo, está haciendo retroalimentación a 30 estudiantes, o sea, 30 audios por día se estuvo revisando, y alguna vez me contó que estaba trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche y no se paraba, ¿no? Entonces, el tema de la evaluación para el aprendizaje y es más difícil porque implica una retroalimentación de cada uno y a veces ya creo que es de segundo o primer grado, audios de los niños, fotos de los niños, le mandan 30 audios por WhatsApp y 30 devoluciones tiene que hacer. Entonces la pregunta es, ¿esto es viable, es posible, es ideal? Sí, pero en la práctica, ¿cuál es tu opinión y cómo lo está viendo en tu colegio ese tema primario? sí, sí, ese es uno de los problemas que está pasando y lo que nosotros estamos pidiendo es que el profesor gestione el acompañamiento a qué estudiantes va a acompañar por día
a cuántos estudiantes para que haga un buen acompañamiento con los estudiantes, ¿no? Porque justamente, como manifiestas, Roberto, pues el profesor se carga de mucho trabajo para acompañar a 30 estudiantes, ¿no? Y a cada uno con sus propias particularidades, porque si algo que nos ha dado esta formación a distancia o esta educación a distancia es que es más personalizado. ¿Ah? El profesor tiene que Claro. atender a cada uno de los chicos, a cada uno de los padres, porque la pregunta no solo va de los estudiantes, sino también de los padres de familia, que solamente, pues eso lo decía, es muy rico todo eso lo que nos está pasando. Ujú. Entonces, lo que el profesor siente, nosotros hemos manifestado, es que ellos deben crear esos parámetros de a cuántos niños van a acompañar ese día, ¿no? Y nos está dando el resultado, porque incluso una profesora manifestó que ella, ante la poca participación de un estudiante, ¿no? Entonces ella lo que ha hecho es que en un momento determinado, lo dije, ¿en qué momento te puedo llamar? Y lo ha llamado telefónicamente y se ha puesto a conversar con el mismo estudiante, mira. Entonces lo preguntaba, ¿cómo te va con la tarea que se ha dejado? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu problema? Y el niño le empezaba a comentar, y dice, a ver, léeme cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces el niño lo leía, y todo era por teléfono. Entonces me pareció sumamente rico, y lo Ujú. digo, es una manera muy interesante de acompañar, Me no por parece teléfono, excelente, porque muy es la bien. preocupación de la docente, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo en el Fe y Alegría, Lucy? O sea, en general las políticas, lo que han planteado y en la práctica, ¿qué tú estás viendo que está ocurriendo, tanto en positivo, pero también en negativo, más que en negativo, en desafío al docente? Porque tener un docente trabajando de 8 de la mañana a 11 de la noche, haciendo retroalimentación descriptiva, es bastante agotador, ¿no? Gracias, Roberto. Una de las cosas que más me ha impactado en este tiempo es que no solamente es el cambio, el hecho de estar en la cuarentena, sino que en secundaria, sobre todo, este año se ha hecho un cambio, creo, bastante fuerte, por decirlo así, por rotularlo así, al momento de la evaluación. En secundaria, primaria quizás sí es cierto, tiene una experiencia de ser más valorativo, de usar letras. En secundaria este año se da este cambio con toda la secundaria. Entonces como que siento que los maestros como que no eran tan conscientes hasta que ya llegó este momento de ir recogiendo. En mi colegio en concreto, el Felegría 24, ha ayudado mucho el hecho de que se han conformado los equipos de trabajo. Y en los equipos de trabajo, a la par del aprender en casa, para poder diseñar y mirar y ver qué actividades ellos podían ir organizándolo, han ido casi sin utilizar literalmente lo que la norma nos pide, conformar el equipo de trabajo para la evaluación formativa, han ido recogiendo mucha evidencia. Eso ha ayudado para que ahora ellos puedan como mirar aquello que muchas veces el ministerio ha intentado hacer, ¿no? Es el trabajo por competencias. Siento que tienen bastante material, bastante insumo ellos, los maestros en general, pero siento que lo que falta todavía interiorizar, encarnar, es todo lo que en la 094 nos presentan como retroalimentación. Por ejemplo, allí el poder mirar sus estrategias para ajustarlas, para ver cómo es que ellos pueden atender mejor a los estudiantes, cómo atender las necesidades particulares de cada uno. Siento que todavía eso es un proceso de construcción que se va a dar de en este primer trimestre al segundo trimestre en los maestros y maestras, ¿no? Eh, Siento que es una oportunidad muy rica para empoderarse en todo lo que tiene que ver la evaluación formativa para mis maestros que están organizados por grados, ¿no? Pero también como que es una cuestión simultánea. Veo que en la escuela están tomando como mayor conciencia de lo que significa el trabajar por competencias, que no es una cosa que lo puedan lograr ya, ni siquiera en una semana, que es un proceso largo debido a la complejidad, ¿no? de la búsqueda del desarrollo de estas mismas. Eso, y el mayor reto que percibo en evaluación es la motivación intrínseca en los estudiantes y en el mismo maestro, ¿no? Ese querer una y otra vez hasta para poder mirar lo que ellos están haciendo, los estudiantes mismos, ¿no? Y siento que sería una oportunidad también, veo que es una oportunidad muy buena para ellos, ¿no? Para este siguiente mes que ya lo están visualizando, el organizar ellos mismos sus instrumentos, ¿no? No solo mirar lo que antes se tenía, tu registro auxiliar
tu registro oficial, no, sino buscar otras herramientas y otras estrategias distintas, ¿no? Veo que han generado unos cuadros que a ellos les ayuda muy bien con lo que te presenta el Aprendo en Casa, ¿no? Con sus competencias allí, pero cómo han ingresado ahí las otras actividades que ellos están haciendo, ¿no? Eso. Y sin darse cuenta también hay bastante demostración pública de lo que los chicos han ido haciendo, ¿no? Como decía bien César hace un momento, cuando te responden por el audio del teléfono, del WhatsApp, o un videíto que te lo graban y te lo mandan, ¿no? Entonces hay muchas cosas, lo toman la foto a su familia, o un TikTok, o sea, hay muchas cosas que ellos están generando dentro de este tiempo, ¿no? Como colegio nos gustaría también poder registrar. Yo siento que una de las cosas que desde la gestión directiva tenemos que mirar es en este espacio, en este tiempo particular que nos toca vivir, registrar, evidenciar, escribir, tener la evidencia, pero escribir como parte de la historia de nuestra escuela, ¿no? Siento que eso sería un reto también, en este caso para mí, para este mes que viene. Eso, Gracias, Lucy. Roberto. Gracias. Nancy, ¿qué cosas buenas ahora nos ha obligado a hacer esta situación actual y que en tu colegio estás empezando a ver florecer, quizás todavía en semilla, no sé si en flor, acerca de la retroalimentación descriptiva? Bien, buenas noches amigos, ¿cómo están? Roberto, César, Lucy, Julie. Bien, muy interesante esta pregunta, porque desde ya la evaluación formativa es una situación bastante compleja, ya era en la modalidad presencial, ¿no? Y ahora la distancia se tornó más compleja aún, porque si bien es cierto, en un primer momento la preocupación era cómo contribuir a que la estrategia Aprendo en Casa llegue a todos los estudiantes, ¿no? Y se fue creando los grupos de WhatsApp. Bueno, en el caso de mi colegio San Marcos, se ha creado por tutorías, ¿no? Fueron los tutores quienes primero lideraron estos grupos para poder buscar la cercanía con las familias y con los estudiantes. Pero de allí hacer llegar, digamos, las sesiones, las actividades que se van a desarrollar en la semana, la comunicación con la familia, como en cierta forma se veía de que era posible en un principio, ¿no? Pero de allí a decir, ahora hay que hacer seguimiento a cada uno de estos estudiantes, ¿no? Y en el caso de secundaria, el docente no solamente tiene una sección, tiene varias secciones que están a su cargo, ¿no? Que de pronto se tornan más de 100 estudiantes. Entonces, al principio ha sido un impacto muy fuerte para los maestros, incluso las mismas reacciones, porque qué estrategias utilizar para que todos tengan, si bien es cierto al inicio el tutor era el que lideraba el grupo, pero y los demás docentes, en el caso de secundaria, que es más complejo porque son varios, ¿cómo hacer, no? Entonces había incluso una primera reacción de que no, todavía yo no puedo entrar al grupo porque va a estar mi número y los papás me van a llamar todo el día y toda la noche de repente para hacer consultas, ¿no? Una reacción. Pero poco a poco eso fue mejorando en el sentido de que fueron interiorizando que era necesario, no bastaba solamente con mandar un mensajito al WhatsApp a través del tutor, sino que cada uno te aprecia, ¿no? Y así cada uno se fue sumando de manera voluntaria, como es una característica de la institución, cada uno va asumiendo cosas de acuerdo a cómo le va encontrando el sentido, ¿no? Entonces fueron sumando y a esta sexta semana ya nos encuentra organizados en ese aspecto. No hemos llegado a un 100% de una retroalimentación o seguimiento a cada estudiante, porque en cada semana cuando nos reunimos en las reuniones colegianas para recoger cuáles son las dificultades, ¿no? O los logros que van obteniendo los maestros tanto en el nivel primario como en el nivel secundaria, todavía nos reportan que hay estudiantes, por un promedio de 4 estudiantes más aproximadamente por sección, que no se logra comunicar, ¿no? Al inicio, cuando empezamos en la primera semana, el primer reporte era 7 estudiantes, 6 estudiantes, 10 estudiantes, y una alegría porque hubo una sección en primaria de 22 estudiantes que ya estaban ya en manos del docente. Y en secundaria, de cuarto A, recuerdo también una totalidad de 19 aproximadamente que ya estaban en manos, pero las demás secciones, 5, 6, 10 en la primera semana. A estas alturas ya puedo decir con tranquilidad que ya está casi la totalidad de los estudiantes, a excepciones de un promedio de 4 o 2 estudiantes en algunos casos, que todavía no
están, digamos, siendo las actividades tal cual como los demás compañeros, ¿no? Por diferentes razones que los maestros expresan en nuestras reuniones. Tema de distancia, algunos se fueron de viaje en vacaciones y se quedaron en sus provincias, ¿no? Otros por tema económico, hay semanas que tienen el internet y otras semanas que no. Otros que realmente no tienen internet ni en el celular, son familias bastante humildes, entonces no logran conectarse. Pero cuando íbamos identificando esto en la segunda semana, porque era importante la retroalimentación y el seguimiento, porque si no, no tiene sentido el desarrollo de estas actividades, planteamos una estrategia, ¿no? Que salió del mismo colegiado, que era integrar, bueno, a el auxiliar, que también salió la norma también para los auxiliares que tenían que estar involucrados en la asistencia de los estudiantes que están participando en el desarrollo de las actividades. Pero no nos limitamos a que solo estén ahí al pendiente de la asistencia, ¿no? En el caso de secundaria tenemos un solo auxiliar, pero como somos institución HED, contamos con un apoyo educativo que hace las funciones como auxiliar, entonces tenemos 2 en secundaria. Entonces, la estrategia fue que ellos no solamente se dividieron los grados a elección de ellos y de los tutores, ¿no? De manera colegiada, se distribuyó los grados de cuál ellos iban a estar a cargo para la asistencia, pero no solamente era asistencia, sino ellos iban a tomar los nombres de los estudiantes que los docentes reportaban en su ficha de seguimiento, que en esa semana no habían podido contactarse con ellos, y ellos personalmente iban a hacer las llamadas telefónicas y iban a hacer un recojo de información que estaba pasando con la familia, y de esa manera poder ayudar y orientar para de todas maneras llegar ya sea vía telefónica, con Messenger del Facebook, con diferentes estrategias, ¿no? Y eso lo estamos haciendo cada semana, ¿no? En el caso de primaria, la docente de la DAI, la docente de la IP, es la que está apoyando en las últimas semanas en este aspecto. En el caso de primaria es un poquito más, digamos, fluido el trabajo, porque es una sola docente, un solo grupo, y las situaciones se van más directas, ¿no? Secundaria es un poco más complicado porque son varios docentes en una sección, ¿no? Entonces, ahí se da esa situación, pero estamos allí, hay mucha voluntad de los profesores, tanto de primaria y secundaria, están usando herramientas, incluso virtuales en el caso de primaria, no solamente para hacer el acompañamiento, sino también la orientación antes que los estudiantes ingresen a la actividad del Minedu, ya sea TV o la página web, hacen un videíto para adecuar, ¿no?, la explicación, porque lo ven un poco complejo y saben que sus chicos de repente no lo van a comprender. Entonces es un video previo explicativo para poder que los estudiantes ya vayan con ciertos saberes y puedan entender mejor la clase, ¿no? Están también, han editado audios explicativos en el caso de secundaria. Mi profesor de comunicación, por ejemplo, ha editado audios explicando la clase. ¿Por qué audios? Porque manifiestan que una de las dificultades que a veces se presenta en secundaria es que como se les acaban los megas de internet, no pueden abrir incluso los videos que a veces están dentro de lo que es la estrategia de Aprendo en Casa. Entonces, ellos le dan pantallazos incluso a esos videos y le mandan con imágenes la secuencia del video para que los chicos puedan tener acceso, ¿no? Y los audios, porque él es más sencillo y consume menos datos, digamos, ¿no? Entonces, todas esas estrategias se están viendo para que los estudiantes puedan tener un acompañamiento. Ahora, considero que no es suficiente, ¿no? Eso es lo que hemos considerado de acuerdo a lo que vamos recogiendo semana a semana en cuanto a los docentes. Es necesario también que este acompañamiento, esta retroalimentación, ¿no?, se haga también a los mismos docentes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas hemos, de manera colegiada con las coordinadoras, hemos tratado de elaborar también una ficha guía, ¿no?, como para el acompañamiento y un monitoreo de cómo estamos trabajando como a nivel docentes en relación a la 093, ¿no? Y eso va a permitir, ¿no? Esta semana justamente ya con los docentes se ha consensuado un horario en que se va a conversar con cada docente para hacer el acompañamiento ya personal de las dificultades que tienen, y va a permitir que ellos tengan una orientación, ¿no?, a través de esta ficha de acompañamiento, monitoreo, que hemos precisado de lo que debe considerar el docente
durante su trabajo, digamos, de acompañamiento y retroalimentación también para los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí estamos, hemos mejorado, pero aún todavía nos falta mucho por avanzar, ¿no? En el tema de la evaluación formativa, ¿no? Sí, la cosa todavía estamos empezando, decía, todavía no es fácil, porque nosotros, como decía Dalila el día de ayer, podemos hacer maravillas, pero no magias. Hay cosas que sí están Ujú, difíciles de hacer ujú. todavía, pero en ese contexto ustedes están haciendo maravillas, por eso los felicitamos. Y ahora quería preguntarte a ti, Julie, perdón, el nuevo modelo de rediseño organizacional que estás haciendo en tu colegio me parece muy bueno, que ya vas unas semanas con ese rediseño. Uno, si nos puedes contar cómo está funcionando ese grupo de posgrados que has empezado a trabajar, cómo te está yendo. Y en segundo lugar, cómo entra la evaluación o la retroalimentación en ese tipo de rediseño. Entonces, háblanos un poquito de ese rediseño organizacional. Ok, mira, sí, en realidad ese rediseño nos ha favorecido, sobre todo en este proceso de evaluación formativa. Tú sabes que la evaluación siempre ha sido el talón de Aquiles de educación, ¿no? Y bueno, en nuestra escuela hemos venido preparándonos ya desde hace un par de años en la evaluación formativa, ¿no? Y eficaz a este tipo de evaluación. Nos agarró de sorpresa, ¿no? Este estado de emergencia, y bueno, no pudimos quedarnos, no tenemos que quedarnos ahí, debemos continuar. Y en ese sentido, lo que primero hacen los docentes es revisar las evidencias que se presentan en Aprendo en Casa, toman en cuenta las condiciones o las necesidades de aprendizaje de nuestras estudiantes, y hacen un contraste para poder de alguna manera complementarla o proponer nuevas evidencias en función a estas demandas de aprendizaje. Ya durante la semana, lo que hace el docente o la docente es recoger mediante los diversos medios que se están presentando ahora, llámese el WhatsApp, llámese el Classroom, el teléfono, el correo institucional que también hemos generado para que sea un repositorio de las evidencias de nuestras estudiantes. Una de las docentes lo que ha hecho es generar carpetitas en el correo institucional, y en función a cada área a la cual pertenece la evidencia, digámoslo así, como que se deposita en esas carpetas, y la docente lo que hace es abrir el correo institucional, revisar la carpeta que le corresponde y encuentra las evidencias o los avances que las estudiantes le han enviado. Es una manera de ordenarnos también a través de de lo que tenemos. Lo que hace el docente es revisarlos, pero a manera de un diálogo reflexivo, se dirige a los estudiantes para que puedan ellos caer en cuenta de cómo es que han avanzado en este proceso. Lo que se hace es, por ejemplo, un poco formularle preguntas como ¿cómo lograste ese producto? Cuéntame qué te pareció, te invito a profundizar, ¿crees que puedes mejorar esta respuesta? ¿Qué pasa si variamos el valor de? Entonces la idea es, en ese enfoque de evaluación para el aprendizaje, seguir generando nuevos aprendizajes, ¿no? O generar profundidad, que es lo que nosotros buscamos en nuestra institución educativa, en base a las características del aprendizaje profundo. Ahora, lo interesante de la reorganización que hemos hecho en el colegio en función a grados es Sí, que eso quería de repente que nos expliques un poquito más porque, perdón la sí, interrupción, como que los profesores de primaria abarcan todas las áreas. En cambio, en secundaria estamos acostumbrados a compartimentalizar el conocimiento y es un desafío. Es cambiar esa cultura a una cultura de interdisciplinariedad es difícil, pero tú has hecho un ensayo que quisiera que detalles a los que nos están escuchando cómo funcionaban antes y cómo ahora te has esforzado, hasta donde entiendo, en hacer que trabajen, que abarquen más áreas, algo por ahí, y cuéntanos un poquito de la experiencia. sí, yo creo que esta condición de trabajo remoto nos ha dado la oportunidad de generar algunas adecuaciones, y pensando siempre en cómo vamos a llegar a las estudiantes. Teníamos estudiantes que no estaban conectadas todavía, todos los docentes, no importaba el grado, empezaban a contactarse con ellas porque habían sido su tutor en primer año o en cuarto año, y lo que hicimos es redistribuir los grados en función a las áreas,
y trabajar por ciclos, porque, bueno, las competencias están así también, ¿no? Entonces trabajamos por ciclos, los estándares, perdón. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, se me ocurre la Miss Carmen enseña comunicación en todo cuarto año de secundaria. El profesor Ramfis, matemática en todo quinto año de secundaria. La profesora Carolina, comunicación en todo primer año de secundaria. Eso nos permite, y estos medios también nos permiten, reunirnos por ciclos y por grados, reunirnos de manera colegiada, y en aras de una evaluación formativa y por competencias, ante una mirada un poco más holística de los aprendizajes de las estudiantes, se reúne el grupo y además de dialogar algunos procesos, lo que queremos es un poco conocer qué es lo que está haciendo cada una de las estudiantes, ¿no? Cómo es que va desarrollando sus avances, cómo es que va logrando ciertas capacidades. Entonces, se reúnen por grupo, conversan de sus logros, dificultades de determinado estudiante, de las necesidades de aprendizaje que aún tienen, y en función a eso es que recién le hace una retroalimentación. Porque ustedes saben que los aprendizajes, que la competencia pues genera la movilización de un conjunto de recursos. Y estos recursos no solamente son exclusivos de su área. Estos recursos son de repente también del área de matemáticas, del área de comunicación, del área de sociales, del área de desarrollo personal, del área de arte. Entonces, conociendo un poquito por dónde más se desenvuelve nuestro estudiante, podemos llegar a que también puedan desarrollar competencias del área que de repente no maneja tan bien y que a partir de otra me apoyo para que pueda avanzar. Entonces, eso nos permite mirar en conjunto al estudiante. Yo creo que el ministerio podría mantener de alguna u otra manera que los docentes tuvieran esta oportunidad de un encuentro desde casa, puede ser remoto o presencial en la escuela, aunque es un poco más difícil presencial porque los docentes en secundaria cuentan un horario en el que no siempre están todos los de primero, todos los de segundo juntos, no siempre. Entonces, si mantuviéramos de repente la posibilidad de que los tuvieran en su jornada laboral un tiempo para ese tipo de contacto, para ese tiempo de reunión con sus colegas y poder analizar los avances de cada uno de los estudiantes, sería mucho más potente, mucho más rico para esta chica o para el estudiante. Entonces, nos está generando buenos resultados, ¿no? Hay una conexión, es como decir, es una suma de todo, pero más que suma es una revolución, ¿no? de distintos aspectos y de distintas dimensiones del estudiante. Así que esto nos está yendo muy bien, es una oportunidad, como les digo, de que yo misma también pueda conectarme y comprender ese proceso de desarrollo de un estudiante que va desde primero a quinto de secundaria. Y decir, aquí le falta un poquito, acá tenemos que ver más, entonces nos facilita también a los directivos. Algo también Roberto, muy no sé, que creo que todavía podría mantenerse y nos está también funcionando, es el que no solamente se respondan a esas 3 preguntas que están en la 094, ¿no? Ahí nos plantea que la evaluación formativa debe formarse de manera continua durante todo el periodo lectivo, pero deberían o podrían utilizarse 3 preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿qué se espera que el estudiante logre? ¿No? Que está orientado al propósito. ¿Qué sabe hacer o qué está aprendiendo el estudiante? La otra pregunta es, ¿qué debe hacer el estudiante para seguir aprendiendo? Nosotros le hemos añadido una pregunta más, y es, ¿cuáles son los pasos que ha seguido para lograr ese aprendizaje? Para nosotros es importante que el estudiante pueda mirar hacia adentro, ¿no? Reflexionar el camino que siguió para lograr el aprendizaje y poder evocarlo de tal manera
que cuando se encuentre en un futuro en una situación similar, le sea mucho más práctica una solución, porque ya pasó por un momento similar. Recordemos también que la evaluación formativa, en todo caso la evaluación de competencias, la podemos reconocer si la estudiante está movilizando sus saberes en una situación real o similar o simulada, ¿no? Una situación auténtica. Nosotros le llamamos tareas auténticas y es con lo que hemos estado trabajando el año pasado y hasta ahora tratando de implementarla a través de este medio remoto. Y en ese sentido, yo creo que es difícil o es un reto decir ahorita el estudiante logró hasta aquí. Yo creo que no sería justo en esta situación distinta o diferenciada, ¿no? Por la cual están pasando nuestros estudiantes. Ahí hay mucho que conversar, de repente más adelante lo podemos hacer. Me parece un punto muy delicado, ¿no? De si evaluamos ahorita o lo dejamos para después, ¿no? Pero de igual manera, este tipo de organización es importante para luego saber si nuestro estudiante logró, ¿no? Ese perfil que nosotros nos hemos propuesto en el currículo nacional. Muy bien. Gracias, Julie. Y haciendo como cierre, hemos hablado de evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje, ¿no? La evaluación formativa. Ahora quisiera entrar a la discusión sobre la evaluación del aprendizaje, la evaluación de cierre, la evaluación sumativa. En principio se acostumbra a cortar cada cierto periodo un pequeño corte acerca de la evaluación del aprendizaje. Quisiera más bien ahora cuál es la visión de ustedes sobre debe de haber una evaluación del aprendizaje, no debe de haber en este momento, cómo hacer esta evaluación del aprendizaje, qué, cómo y cuándo hacerlo. Entonces ahora sí, no sé si tienen ahí una postura, porque creo que hay una visión clara, porque estamos en un tiempo muy especial. ¿Qué sugieren ustedes, qué opinan al respecto de esta evaluación sumativa que muchos plantean que ya debería empezar a cerrarse el trimestre, ¿no? Entonces, César, no sé si quieres contarnos tu visión, tu opinión. Sí, justamente, Roberto, con respecto a si debemos evaluar o no al aprendizaje, ¿no? En esta época fue una materia de discusión en la última reunión que hemos tenido. Y evidentemente nos hace muy complejo evaluar en este momento para hacer ese corte, ¿no? ¿Cómo evaluar todavía? Es un dilema para los propios profesores, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si a las preguntas, por ejemplo, dónde están registrando esas evaluaciones, cómo lo están haciendo. Entonces, llega un momento de un conflicto de ideas donde nos damos cuenta que no todos lo están haciendo, no están haciendo un buen registro todavía, ¿no? Porque este es un proceso. Entonces, concluimos desviamente que, claro que no hemos hablado desviamente a esta pregunta, pero quedamos en que todavía no se puede a estas alturas, bueno, en la institución educativa donde estoy, todavía no se puede hablar de una evaluación del aprendizaje, ¿no? Ahorita, ¿no? Sino que hay que esperar cómo está transcurriendo todo este tipo de trabajo que se está ejecutando dentro de las instituciones con lo que respecta a evaluación. Los instrumentos, las herramientas, los instrumentos de evaluación entonces nos está un poquito complicando, porque si bien se puede llevar una lista, un registro de evaluación, pero más allá creo que puede caerse en la subjetividad todavía, Roberto, porque no se va a contar las evidencias como debiera ser para hacer una evaluación esta evaluación sumativa, digamos, del aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros todavía eso está pendiente, no hemos llegado a una conclusión, pero mi opinión personal es que todavía no se lo puede hacer porque podríamos caer mucho en la subjetividad, ¿no? Y en el apuro de las cosas. Muy sí. bien. Muchas gracias, César. Lucy, ¿cuál es tu opinión o tu visión desde este ámbito? Bueno, yo creo que en este tiempo, que es distinto, diferente a los procesos que normalmente realizamos en la escuela, en el aula,
creo que sí es una oportunidad para poder registrar, para poder hacer una devolución, por decirlo así, escrita, ¿no? A los padres de familia, a los estudiantes. Creo que sí, y me parece desde la experiencia de mi escuela que sí hay. Y es una oportunidad para que no se pueda, para que también no se contradiga la norma con la 093, porque allí se ha dado poder a los maestros a nivel de grado. O sea, a nivel de grado se conformaron los equipos, así como en primaria, interdisciplinar en el caso del Fe Alegría, y estos maestros son los que se reúnen vía Zoom 2 veces por semana, al inicio y al final, y diseñan las actividades que pueden ser adicionales, conversan al respecto, y ahí precisamente hemos ido construyendo, tejiendo ahora recién, esa como matriz que le permite darse cuenta que no necesita el estudiante tener aparte un profesor de arte o un profesor de educación física, ¿no? O un profesor de PCC aparte, porque al estar presentadas por competencias y en una actividad en desarrollarse muchas de estas capacidades, ¿ya? Creo que el maestro tiene que tomar conciencia, y es lo que verifico, o sea, he podido ver que ellos han estado tomando conciencia de ello, y en sus cuadros tienen esta oportunidad. Siento que es como cuando uno se lanza por primera vez al mar para nadar, una cosa así, o para manejar, te subes a un carro, Claro, hay que aprender en el camino. una cosa así, ¿no? Creo que es una oportunidad para, sin temor a equivocarnos, sin el temor de que, bueno, lo Claro, pronto pues no tenemos todas las cosas, estamos en el primer trimestre del año. Creo que sí sería una gran oportunidad para poder evaluar y registrar, pero no que lo haga cada profesor de cada área, sino que lo ah, haga el equipo del grado. Y en el equipo evaluación de grado, colegiada. sí, que la nota la registre el tutor del aula, fruto de esa evaluación colegiada, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad rica para ello. Claro, muy interesante y sobre todo tener en cuenta de que hay chicos que efectivamente no están mapeados todavía, como ya muchos colegios han empezado a dividir alumnos que se tienen contacto mediante plataformas de internet, mediante WhatsApp, y alumnos que se sabe que solo se contactan mediante teléfono, ¿no? Entonces ahí tienen como que es distinto un insumo de un niño que me comunico joven por teléfono nada más, que alguien que está accediendo a una plataforma digital que tengo más evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces te refieres a que se Claro, podría, sí, pero entendiendo las cada... reuniones colegiadas, sí, las reuniones colegiadas han permitido ese tipo de trabajo. Por ejemplo, una vez que mapeamos, tenemos la suerte en la escuela de tener mapeado Ujú, al 100% de los 1.400 estudiantes excelente. que tenemos, pero los hemos dividido en 3 grupos. O sea, ha sido una chambita que los maestros, yo veo así, con mucho espíritu lo han hecho. Tienen el grupo 1, donde están todos los que se conectan por plataforma, tienen internet estable en casa y una PC o laptop. En el Ujú, grupo 2, que son más o menos de 35 estudiantes, son más o menos 20 estudiantes. Luego tienes un grupo de 10, 12 estudiantes que no cuentan con eso, entonces solo es a través del WhatsApp. Y ujú. tienes un grupo por cada aula entre 3 a 4 o 2 estudiantes que ni siquiera cuentan con ello. Entonces a ese estudiante hay que llamar a la vecina para que le pase la voz, o llamarle directamente por teléfono cuando el padre de familia pues tiene la posibilidad, porque o tiene en ese momento la posibilidad de poder conectar con el tío, vecino, quien sea que esté cerca, para facilitarle. Entonces, los maestros también, fue muy rico, ellos entraron en la siguiente reflexión y decían: si he diseñado una ficha para mis estudiantes, o el mismo Aprende en Casa está pensado para los chicos que tienen acceso a la conectividad y a la PC, como docentes, ¿cómo le vamos a dar eso por WhatsApp? Al inicio era fácil, le tomaba una fotito, descargaba el video y le mandaba. Pero luego ellos mismos he visto que han ido rediseñando eso. Entonces, la actividad la han reformulado para los que necesitan WhatsApp, y la han reformulado también para los chicos que tienen acceso cero, ese tercer grupo, este grupo 3. Entonces, si puedes estar en la sesión 25 o 26 con todo el grupo grande regularmente, entonces ahí tú como que personalizas. Veo que los maestros tienen experiencias, y esta semana en las reuniones colegiadas, las cuales acompaño de todos los grados, se quedó como consenso de que para este tercer grupo no es que tienen que llegar a hacer las 26 sesiones, sino que en las sesiones que han hecho, y como ellos ya tienen mapeado qué actividades de la semana incluidas con el Aprende en Casa, qué actividades desarrollan el mayor número de competencias, esas sesiones de esa semana, esa actividad, son las que el estudiante tendría que diseñar, tendría que ver, ¿no? Siento por eso que sí es una propicio ahora el atreverse a evaluar, pero
tendrían que ser los maestros del grado, ellos, no el profesor de áreas. Sí tenemos, como Yuli manifestaba, la experiencia también de que hay maestras, la de matemática, por ejemplo, dice, no, bueno, la de cuarto año enseña los 4 salones, da los 4 salones, porque ahí una es tutora, pero como que quedan maestros no tutores sueltos, ¿no? Entonces, ellos también acompañan el grupo y sí, trabajan. Pero también me ha dado gusto ver que se han redistribuido. O sea, hay algunos maestros que han dicho, ya, yo de todo este grado de los 130, yo voy a asumir a estos 8 chicos que no tienen conectividad, que no tienen ni WhatsApp. Y voy a mirarlo ahora de mayo hasta junio a estos estudiantes. Me voy a focalizar solo con ellos. Y así descargo, facilito a la tutora que de pronto tiene que atender a 3 grupos, ¿no? Por eso siento que estos constructos que se están generando en este momento, habría que registrar, habría que mirar, y creo que los directivos estamos para poder avalar, apoyar, cosas que no están en la 094, cosas que no están en la norma. Creo que es oportuno porque nuestros maestros son muy creativos y la resiliencia pedagógica en este tiempo está generando cosas que podríamos trabajarlas bien, ¿no? Me gustó mucho escuchar a Yuli cuando habló, por ejemplo, del rediseño organizacional que tiene, ¿no? Y lo voy a coger para mi escuela. O escucharle a César lo que están armando también con sus niños en su escuela, ¿no? La manera de hablar. Siento que esas cosas son claves en este tiempo para poder registrar evidencias. Muy bien, muchas gracias. Entonces tu postura es que sí, y que es un espacio para seguir aprendiendo. Veamos a ver qué piensa Nancy. ¿Evaluar o no evaluar, querida Nancy? ¿Cuál es tu Bien, postura? bueno, yo considero que es muy prematuro hablar en estos momentos de hacer un corte, ¿no? Digamos. Sí es importante hacer un recojo de información de cómo vamos avanzando en cuanto al acompañamiento, la retroalimentación que se va haciendo a los estudiantes como secciones. Nosotros estamos como grupos de WhatsApp de secciones, y justamente hace un momento cuando le escuchaba a Yuli también con el rediseño, es lo que justamente estamos ahorita también en la etapa de querer rediseñar en función a algunas dificultades que venimos encontrando en cuanto, básicamente, a los docentes, lo que han manifestado en cuanto a la metodología, ¿no? Porque como todo es en grupo de WhatsApp, y ahí es como un WhatsApp aula, donde están todos los docentes de la sección, digamos, y liderado por su tutora o tutor. Entonces, hay cosas que de repente son pequeños detalles, pero que quizás son importantes para los estudiantes y para los docentes, ¿no? Como por ejemplo, si están todos los docentes en el grupo y determinado docente, por ejemplo, comunicación, está trabajando en determinado momento con los estudiantes y de pronto manda algunas indicaciones y hay respuesta de los chicos y está dando respuestas el docente orientando, haciendo su retroalimentación. Y de pronto por ahí un estudiante da una respuesta a otra área de otro docente que en ese momento se acordó que tenía que responderle algo. Entonces ya se cruzó situaciones, ¿no? De diferentes temáticas, porque uno es de una área y el otro es de otra área, y eso como que rompió, comentan los docentes, como que rompe la magia del momento de hacer el acompañamiento y la retroalimentación. Entonces, también estábamos pensando en el rediseño. Esta semana justo lo íbamos a definir, ya lo habíamos planteado desde hace 2 semanas, pero todavía no veíamos la forma, el cómo, ¿no? Se planteaba que sea por docente, porque ya tenemos el piloto de una docente que ha hecho ella sola un grupo y le está funcionando muy bien, porque el WhatsApp también tienes una metodología de uso, y es lo que esta semana también vamos a capacitar a los docentes, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, los cortes de participación dentro del WhatsApp, de las notificaciones, y que son por momentos, por periodos, justamente para que no haya esas interrupciones. Todo eso se está haciendo como piloto con una docente, ¿no? Estamos viendo qué puede funcionar para que esos pequeños detalles que pareciera que no son importantes, pero en realidad sí son muy importantes, ¿no? Ahora, pero también yo pensaba justo este fin de semana, entre el viernes y jueves, que es muy importante recoger las impresiones de los padres de familia, ¿no? Y ¿por qué? Porque ellos también están ahorita viviendo, si bien es cierto, lo sabemos a través de los maestros, lo sabemos a través del inbox que me escriben al Messenger del Facebook, o al WhatsApp, algunos que tienen mi número, o a veces me llaman por teléfono y les atiendo, lo sabemos, pero es importante escucharlos a todos,
y por eso también hemos programado esta semana una reunión con una mamá representante líder de cada sección para recoger esas impresiones de estas 6 semanas, cómo están viendo, qué dificultades ellos como padres han observado, ¿no? Para poder tomar en cuenta y también considerarlo para este rediseño, cuál sería la mejor forma, ¿no? Entonces ya tenemos lo de los docentes, lo que manifiestan los estudiantes en el WhatsApp, porque eso también me mandan a veces con pantallazos, los auxiliares, no, mira, director, esto está pasando, ¿no? Entonces, estoy recogiendo todo eso, pero una parte importante también son los padres de familia, ¿no? Entonces, con ellos también nos estamos reuniendo esta semana. Entonces, si recién estamos en esta semana sexta del rediseño, ¿no? Pensando en rediseñar para mejorar, entonces, por eso considero que es muy prematuro en este momento decir un cierre en evaluación, ¿no? Si bien es cierto, también los docentes están manejando un registro también de evaluación, la ficha de seguimiento es un instrumento muy valioso porque les permite sistematizar lo que están haciendo cada semana y lo van reportando. Tienen su registro de auxiliares, están con sus evidencias, igual tenemos también nuestro correo institucional donde se está salvaguardando las evidencias de los estudiantes, pero en nuestro caso es por vía del mismo docente, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes, según nuestra encuesta que hicimos, pues solo el 45% tiene internet, ¿no? Y ya en estas semanas, con la falta de economía, muchos ya no lo tienen también. Si bien es cierto, al inicio era un 45%, ahora ya no son los 45%. Entonces, hemos visto formas de cómo tratar de abordar, ¿no? Todos estos aspectos en la medida de lo posible con nuestros recursos y en las formas que de lo mejor posible. Ahora, sí es importante considerar dentro de lo que es la evaluación formativa, no como corte, pero sí ir readecuando, ir rediseñando, ¿no? Ir haciendo un acompañamiento, toda vez que cada estudiante está avanzando también a su propio ritmo, ¿no? Si bien es cierto, estamos en sexta semana, pero algunos docentes, un porcentaje de estudiantes están reportando todavía sus evidencias de la quinta semana, algunos de la cuarta semana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por diferentes factores. Puede ser cuestiones de que no cuentan con internet, por ejemplo, para remitirlo a través del WhatsApp, ¿no? O simplemente porque en esa semana tuvo dificultades en la familia y no hubo espacio ni tiempo para hacer las actividades, ¿no? Entonces, por diferentes factores, los estudiantes están avanzando a su ritmo. Y sabemos también de que, según la 093 claramente nos indica, la 094 también, que aún así, finalizando esta etapa a la distancia, ¿no? Incluso no habiendo estudiantes que hayan participado de esta modalidad, va a haber estudiantes que de repente en un futuro, si nos incorporamos a la etapa presencial, recién ahí también tienen la posibilidad de iniciar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía que están al pendiente, digamos, de cómo se van a ir sucediendo en el tiempo, todas estas situaciones, ¿no? De la evaluación. Tal vez en agosto, ¿no? Podría ser una sugerencia de tiempo para hacer un corte en que tengamos, bueno, cierta cantidad, considerando excepcionalmente aquellos estudiantes que para esa fecha todavía no se han incorporado o van a su ritmo también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el parecer en cuanto a la situación contextual que vivimos en la institución, ¿no? Muy bien, gracias. Por Roberto, último, Julie. ¿puedo contarte una experiencia? Adelante. De repente, en función a lo que Nancy ha manifestado en relación al WhatsApp, a la intervención del WhatsApp. Nosotros solamente tenemos 5 WhatsApps, uno por grado. En cada WhatsApp están los profesores del grado, todos los profesores del grado, incluyéndome a mí, incluyendo a su auxiliar, incluyendo a la tutora, y de repente algún administrativo que nos ayude a ver si efectivamente el docente está participando, ¿no? de su intervención. En esos 5 WhatsApps, cada grado tiene un horario, de tal manera que el docente no se cruza en la intervención, en el acompañamiento que realiza. Ese horario se lo hemos alcanzado al estudiante y al padre de familia. Y ya sabe que cuando tiene alguna pregunta, por ejemplo, de matemática, va a ubicar a su profesora de 9 a 11, de 9 a 10 y media en el día lunes, por ejemplo.
y el día viernes de 3 a 4 se me ocurre, ¿no? Entonces, ese horario también nos permite tener un orden. Al comienzo, un poco que, wow, llegaban los mensajes, ¿no? Hasta tarde de la noche. Una vez una niña preguntó a las 12:30 de la madrugada, entonces dijimos, no, ponemos límites. A las 7 de la noche se cierra el WhatsApp. Entonces el administrador del WhatsApp cierra, bueno, ahora ya lo cerramos a las 5:30, porque después hemos cambiado el horario. Lo cerramos a las 7 de la noche, y a las 8 en punto de la mañana se está abriendo nuevamente el WhatsApp. La auxiliar tiene otro WhatsApp con la tutora. Es decir, tenemos 5 WhatsApps, uno para cada grado, pero para cuestiones de su área, de su curso, académicas, de asesoría, de acompañamiento en relación a los avances que tienen las estudiantes. Y los otros WhatsApp son de su tutor y su auxiliar. También estoy en ese WhatsApp. Yo estoy en todos los WhatsApps, de tal manera que puedo observar cómo es el desenvolvimiento de las estudiantes, de los docentes, de los auxiliares, de los tutores, y de verdad que estoy recogiendo una información muy valiosa. Cuando me parece una información necesaria para poder hacer un feedback después con los maestros, hago un copy print y lo pego en algún documento y lo tengo ahí en reserva. Eso me genera a mí hacer un feedback después con los maestros. Yo creo que esto nos está funcionando. Al comienzo nos chocó por la cantidad de mensajes que habían, pero también hemos ido, digamos, enseñándole a nuestros estudiantes a que antes de participar en su WhatsApp, primero tienen que leer, revisar su plataforma de pronto en casa, ¿no? Mirar el programa, anotar su consulta, sus dudas, sus sugerencias, su avance. Después de eso, revisa su WhatsApp en el horario que le corresponde de la docente a la cual le quiere plantear alguna pregunta, alguna consulta, verifica si otra niña también ha hecho alguna pregunta similar, y si no, coloca ahí la pregunta. En función a eso, la docente hace el feedback, de tal manera que todas las estudiantes que se encuentran en el WhatsApp, y que son la mayoría, ¿no? La mayoría, pueden leer esa intervención, y se enriquecen todos, ¿no? Además que no solamente está la docente observando, sino que nos permite de pronto generar una pasantía, de tal manera que si está la docente de matemáticas haciendo una retroalimentación, un acompañamiento, puede también revisarlo la docente de comunicación y aprender de lo que está haciendo su colega, ¿no? Y eso también nos facilita, por ejemplo, el Zoom, ¿no? La invitación al Zoom, tenemos un planificador que recién hemos implementado, un planificador semanal de actividades en medios sincrónicos, y ese planificador lo vamos a colocar en cada WhatsApp los domingos en la noche, para que el papá ya sepa, ¿no? Y un poco se planifiquen, se organicen en casa, porque de pronto el papá se lleva el celular, ¿no? La niña solamente tiene el celular para contactarse, y en ese sentido el papá puede dejar el celular para que su hija pueda ir avanzando, si es que en este momento lo considera, ¿no? Así que nos está resultando muy potente. Todos los docentes tienen el link. Si es, por ejemplo, la Miss Carmen Latorre ha colocado su link porque tiene tertulia, los demás docentes también tienen la posibilidad de ingresar a ese mismo link, y de manera de repente pasiva observar cómo es que la profesora está desarrollando su acompañamiento a través del Zoom, por ejemplo, ¿no? Y eso nos está resultando muy potente, muy rico. Se está dando, perdón, una experiencia que hace tiempo la pedíamos, que era la observación entre pares, que antes no se podía porque cada profesor estaba en su aula. Ahora que el Zoom hace que hasta los papás puedan ver el aula, hace que pueda haber observación entre pares. Sí, entre pares, entre padres, o sea, pero es una maravilla, es una maravilla. Entonces es una sugerencia por ahí, ¿no? Con respecto a los horarios, ¿no? Muy bien. Bien, tu ¿puedo pregunta... intervenir? No, adelante, esa es la idea. Sí, Julie, gracias. La verdad, nosotros también tenemos nuestro horario, es de 8 a 5 de la tarde nada más, y tenemos incluso nuestra norma de convivencia virtual, ¿no? Pero pese a ello, a veces hay esas pequeñas cositas, y de todas maneras, ahora se está presentando otra situación, y eso es también uno de los motivos del rediseño. Y es que si se levanta la cuarentena,
el único celular con megas que había en la casa ya no va a estar. Esa era una preocupación también que estábamos analizando esta semana, porque los papás van a salir y se van a llevar probablemente el celular. Entonces estábamos viendo ahora cómo van a ser los horarios, ya no vamos a poder mantener de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Porque de repente el celular va a regresar quizás a esas horas, 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, ¿en qué momento se va a hacer el seguimiento, la retroalimentación? Entonces, esa era una realidad también que se va a presentar después de la cuarentena, y ese es el motivo también, motivo de conversación de este lunes, porque es el lunes que nos vamos a reunir con los padres de familia, ¿no? Con los líderes de cada sección, para poder consensuar cómo damos solución a esta nueva situación que se va a presentar. Y miren, en tan corta semana se va a cambiar de nuevo nuestra horario, norma de convivencia virtual que teníamos, que lo habíamos publicado recién en la tercera semana, ¿no? Entonces, Los protocolos, ¿no? Divida 3 semanas, 4. Entonces, 4 semanas va a tener y ahora vamos a tener nuevamente. Y ese es lo rico, creo, de esta etapa que estamos viviendo, en que nos está permitiendo ser muy creativos, ¿no? Y ser muy flexibles y muy, en esto de la flexibilidad y de ser creativos, entrenarse en eso de ya no ser, que era algo un clásico en la mayoría de los maestros, de no ser reacios al cambio, ¿no? Sino habituarse a que todo cambia, pues de hoy día para mañana, de la mañana para la tarde, o sea, puede haber cambios, ¿no? Eso es parte de la ley misma, entonces, pero que no estamos habituados, estamos siempre acostumbrándonos a las zonas de confort. Entonces, son situaciones que se van dando y que tenemos que seguir ahí dándole hasta, bueno, hasta vivir toda esta experiencia, y luego ya contaremos y veremos que hemos tenido muchas anécdotas y mucho que sistematizar de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero esa es una situación que en nuestro caso, en nuestro contexto, se viene. Los celulares ya no van a estar en el horario en que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esa es una gran preocupación también. ¿Sabes que hemos implementado el Classroom? Porque el Classroom te permite dejarle el avance, ¿no?, del estudiante, y que el docente pueda plasmar, porque tiene una franja de evidencias, entonces plasmar ahí la evidencia de tal manera que el estudiante, si no cuenta con el celular, porque ya nos ha pasado, ya los papás están trabajando, entonces, si no cuentan con el celular, a la hora que llegue la mamá, a la hora que llegue el papá, le presta y puede revisar el Classroom, y como tú dices, la paciencia, la tolerancia y la flexibilidad del docente juega un papel relevante en este proceso de adecuación conforme va pasando y va evolucionando este estado de emergencia, ¿no? Yo creo que en este tiempo, una cosa que podemos rescatar, y vuelvo nuevamente al punto inicial que Roberto nos preguntaba, es que ¿por qué creo que sí se debería de registrar una evaluación, una valoración en este trimestre? Es precisamente por lo que escuchaba Nancy, y ahora he tomado mayor conciencia. Son como fases, son como momentos, ¿no? Ha habido un mensaje subliminal fuerte de que en estos meses, en estos 60 y tantos días, la familia ha sido parte de este proceso de aprendizaje de los hijos. La familia ha estado involucrada. Entonces, creo que quizás no tenemos el patrón típico para poder evaluar como hemos estado acostumbrados antes como docentes, ¿no? Siento que la valoración inclusive ahora, no creo, dentro de la conversación entre los maestros se escuchaba, ¿no? No creo que ningún alumno saque C, porque no le vas a colocar C a un estudiante por no haber venido, por haber hecho una ficha o 2 fichas. Tampoco B, no. y tampoco B. Entonces, mira, con esos elementos sería buenísimo que los chicos, porque no solo sería una valoración para el estudiante, sería para la familia, para esa mamá, esa papá, abuelita, tío, hermana, quien ha estado en esa familia, en esa casa, en este tiempo, antes de levantar y de volver todos a las diferentes actividades que tengamos que hacer, ¿no? También creo que es importante ver que no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que vamos haciendo. Yo no dije nada en las reuniones colegiales que hemos tenido, pero los maestros decían, ¿no? Este chico solo ha trabajado hasta ahora, se ha conectado intermitentemente y se ha conectado casi hacia el final, ahora de abril. En la última semana de abril y la primera de mayo. Pero en lo que ha presentado estas 2 semanas en sus 2 actividades, y mostraba a todos los demás maestros, mira lo que ha hecho, esto, lo otro.
Y en los otros como que es una rutina a veces como más estable, más constante, más de lo de siempre, por decirlo de una manera no muy agradable, ¿no? Entonces siento que esas cosas son como elementos para poder escribir, registrar. Y también en este tiempo levantar y decirle al padre de familia, mira, has sido co-maestro conmigo, ¿no? Esta es la valoración que hay, no sé, digo desde ese enfoque, ¿no? Y no sabemos pues lo incierto que viene hacia adelante, no sabemos si regresaremos en julio, no, perdón, en septiembre, volverán a las casas, con los cuadernos de trabajo, qué horas se van a repartir, cómo lo van a trabajar, cuál va a ser la dinámica. Hay muchas cosas, hay muchos elementos, ¿no? Aunque la norma dice que seguimos hasta diciembre sin estudiantes, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Ya hay situaciones que también preocupan a los maestros. Esta semana, no sé si ha pasado en las UGELs de ustedes, pero en mi UGEL preocupó muchísimo a mis profesores que les pidan la declaración jurada de vulnerabilidad, donde ellos tenían que registrar la declaración jurada y decir su situación, cómo se encontraban ahora, situación de salud, así tipificado, tales y tales dolencias, hospitales y todo. Y después, claro, siempre está, ¿por qué nos hacen esa pregunta? ¿Para qué? Y ahí dijeron, no, es que se quiere tener en el UGEL un registro de la situación, un mapeo de todos, ¿no? Y ahí alguno, sin mala intención, supongo, dijo, claro, para poder, como lo que nos menciona Nancy, ¿no? La posibilidad de un retorno, quienes trabajan a distancia y quienes vuelven a las escuelas, aunque los alumnos no vuelvan a las escuelas. Entonces es una situación tan incierta, eso por ejemplo les generó estrés a mis maestros, y de los que los veía tan bien que estaban conversando sobre las cosas que hacen sus estudiantes, como que son esas cosas que entran que no son muy saludables, ¿no? Entonces, siento que en este avance que vamos haciendo con los chicos, hay que sostener las raíces que han ido haciendo, que han ido germinando, ¿no? Que es la comunicación, ustedes lo tienen y les escucho, que el WhatsApp le han dado un excelente uso y correcto adecuado. Yo estoy orgullosa de mis maestros que han hecho esos 3 usos, del correo, del WhatsApp y del otro que es la vecina o el señor de la tienda, que ahora alquila también teléfono para el WhatsApp, ¿no? Y eso, por ejemplo, son raíces que están, que tienen que quedar. Y hay que pensarlas para el 2021 y 2022, porque yo siento que si retornamos al aula, este trabajo virtual ya no desaparece, o sea, ya queda como una herramienta más para desarrollar competencias de nuestros estudiantes. Entonces, creo que es como la plantita, ¿no? Ahora hay que cuidar qué tanto va creciendo, va cimentándose para que lo podamos ver, ¿no? César, yo me atrevería, tengo una curiosidad, te quiero preguntar. Yo no sé cómo hacen con la lectoescritura en este tiempo. O sea, cómo enseñar a leer, a escribir a un niño en este tiempo, en estos 60 días. Cuéntanos, César, ¿qué Sí, experiencias los estaba tienes? escuchando y algo que sí voy a felicitarlos, y bueno, y felicitarlos a todos. Creo que el trabajo en equipo ahora se está potenciando muchísimo, ¿no? Todo se está viendo de que no están trabajando solos, sino son los equipos que se ven muy fortalecidos, ¿no? Y bueno, igual está pasando pues en el colegio donde se ve pues a una subdirectora muy potenciada en la parte pedagógica y lo está haciendo pues genial, ¿no? Como capacita sobre evaluación, donde los profesores también dan su punto de vista. Muy, muy interesante este trabajo que se está viendo y la manera como se están comunicando. Con respecto a la pregunta de Lucy, ¿no? Sobre la lectoescritura, eso también para mí es un dilema yo estoy conversando con los profesores de primer grado y tú sabes que ahora pues el niño para que aprenda a leer y a escribir pues ya no es de la forma silábica como lo hacían antes, ¿no? Sino es en función a sus experiencias, en función a lo que están observando. Por ejemplo, empiezan con su nombre y a raíz de su nombre van generándose oraciones, van generándose rimas y con esto del COVID, que todo el mundo lo ve en todos los medios, son palabras que ya están formadas y empiezan a trabajar con ellos, ¿no? Entonces estamos observando que los profesores están trabajando de esa manera, ¿no? Todavía no me he reunido con el primer grado, entonces posiblemente la siguiente semana lo hagamos para ver cuáles son los avances, ¿no? En esta lectoescritura y nos vayan dando un poco las pautas de cómo lo están trabajando para que quede como experiencia. Porque eso fue la primera pregunta que surgió en la primera reunión que tuvimos, ¿no? La profesora de primer grado dijo, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para trabajar la lectoescritura con mis estudiantes? ¿No? Esa fue la pregunta que arrancó la actividad
que nos generó conflicto. Definitivamente tanto la subdirectora como mi persona no pudimos dar la respuesta correcta. Definitivamente no teníamos ni siquiera la forma de decir, vas a trabajar de esta manera, no. ¿Por qué? Porque no teníamos la forma de dar una respuesta, ¿no?, a esa pregunta que quedó en el tintero. Y justamente estamos dejando ahí todavía para que en un momento de la reunión con primer grado se pueda plantear cómo lo están haciendo, qué están haciendo y cómo nos está yendo, ¿no? Porque al final, ahorita la voz cantante lo tiene pues un padre de familia, ¿no? El padre de familia, ¿qué estará haciendo para que los niños escriban? Entonces, me imagino que estarán tomando metodologías pues, de cómo ellos han aprendido, ¿no? La pa, pe, pi, po, po, algo estarán haciendo. Pues eso digo, eso no sé cómo va a culminar en el caso del primer grado, ¿no? Es un poquito complejo. Sí, sí, eso ha quedado, ¿no? Interesantísimo también, Micro. interesantísimo con lo que ustedes están haciendo, las estrategias, que estoy tomando muchos apuntes de cómo lo están manejando los grupos, cómo se está manejando ustedes, cómo se están organizando, porque con secundaria siempre me hacía también una complejidad así en primaria. Es mucho más simple, definitivamente, la organización, pero en secundaria me imaginaba por áreas, la cantidad de alumnos, el profesor que tiene varias secciones. Es decir, que se me rompió la cabeza de pensar cómo lo están haciendo ustedes, pero ahorita observándolos, escuchándolos, definitivamente pues de quitarse el sombrero, la manera como se organiza, ¿no? Es muy, muy lindo. Y eso nos sirve también a nosotros, a los de primaria, ¿no? Que nos va a permitir organizarnos mejor. César, es un ensayo y error. Así es. Estamos en que probamos una forma, no nos sale, ajustamos, reajustamos, nos mudamos a otra manera. Es un ensayo y error, ¿no? Y en esa medida, bueno, pues la que más calce, nosotros lo aplicamos, pero siempre pensando en la estudiante, ¿no? Así es. Eso, Yuli, muy bien. ¿Qué tanto le favorece la estrategia al estudiante? Así es. Pero definitivamente... En relación a la evaluación, Se fue el internet de Yuli, qué pena. Justo iba a decir su postura de la evaluación y parece que El internet, ¿no? Sí. hola, 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 aquí estoy. Sí, ya volví. Sino que pensé que César iba a hablar. Ajá. No, y es en relación a la evaluación, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Se te escucha bien. Ok. Aquí les iba a decir que en relación a la evaluación tengo posturas yo misma, posturas encontradas. Porque la misma norma nos dice que podemos hacer un corte, y todavía nos da libertad, nos dice un corte en relación a las mismas competencias, a los niveles de logro, un corte en relación de repente a un proyecto, a una experiencia de aprendizaje. La misma norma, la 094, nos lo dice. Sería fenomenal hacer un corte y de alguna manera disminuir esa situación de incertidumbre que tienen tanto las estudiantes como los padres de familia. Todo tipo de incertidumbre genera un estrés. Y ese estrés de no tener respuesta a cómo va a ser su evaluación, las pone un poco más rebeldes, un poco más molestas, con recelos un poco también esto que nosotros mismos tratamos de comprenderlas, ¿no? Su preocupación es tal. Y yo creo que si bien no podemos hacer el corte en este momento, considero yo, no se puede hacer un corte en este momento para evaluar, para valorar, ¿no? Y colocar una descripción con un A, un B, un C, creo que sí es importante mantener al padre de familia informado, informarle cómo va el avance de su hija, informarle cómo estamos haciendo la devolución y que lea también la devolución. Para mí es importante que esa devolución que se le entrega al estudiante quede registrada en algún medio. Si bien son algunas estudiantes las que no cuentan con conectividad y las llaman por teléfono a los profesores, en general podemos llegar a ellas a través de un correo, a través del Classroom, a través del WhatsApp, ¿no? A través del Facebook, del Messenger, y poder registrar
registrar y que quede plasmada la devolución que se está haciendo, de tal manera que el estudiante pueda leerla, releerla, volverla a leer, poder recordar qué es aquello que por ahí tiene que seguir trabajando, ¿no? Y gestionando su propio aprendizaje, porque eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que finalmente que buscamos, que el estudiante sea autónoma en sus aprendizajes. Así que esto, considero que es bueno hacer el corte, pero no estamos todavía con las condiciones para hacerlo. Me imagino a un estudiante que ha tenido las condiciones de conectividad ideal para poder avanzar de una manera un poco más ligera en sus trabajos, en sus actividades, y frente a un estudiante que, como manifiesta Nancy, tenía que recargar con 5 soles y esos 5 soles le tiene que durar para el mes, ¿no? Y cada día la economía ha ido en desmejora en ese hogar, entonces de pronto ya no tienen para los 5 soles. Así que yo imagino que ese estudiante que de pronto no tiene las condiciones, no está logrando igual que una estudiante que sí las tiene. Y generaría una especie de frustración, ¿no? Y aumentaríamos esa preocupación. Yo creo que no estamos preparados todavía para dar un informe valorativo, ¿no? Pero sin embargo, sí podemos dar un informe de esa evaluación formativa que venimos dando, ¿no? Que ya se viene dando. Muy bien, Roberto, Yuli, gracias. Sí, algo que quería manifestarte al escuchar aquí a los colegas es para que se observe cómo el director pues tiene que liderar todos estos aspectos, ¿no? Cómo tiene que tomar al final la decisión. Nosotros hay que tomar la decisión porque al final el liderazgo pedagógico que nosotros estamos dando ahora pues se acentúa muchísimo más, porque hay que tomar estas decisiones, Roberto, que encamine a los profesores, que encamine a ellos, porque las dudas ellos nos lanzan a nosotros y son tantas que al final nosotros, con decirte que nos podemos a pensar mucho tiempo para llegar a tomar una decisión correcta. Y como dice Julie, pues tenemos situaciones que a veces no, hay errores, ¿no? Y que luego ya en el camino se van dando cuenta. Y también nos permite que nosotros vayamos reconociendo ese error, no ocultarlo, sino inmediatamente lanzarlo, porque si tú te quedas con el error, vas a dañar a todo este grupo. Entonces, imagínate cómo ha permitido esto que también nosotros tengamos que dar ese gran cambio, ¿no? Seguir liderándolo pedagógicamente, pero también ante un error, igual que un acierto, pues manifestarlo en público para no jalar a todas las personas. Entonces es sumamente interesante. Y solucionarlo en equipo, ¿no? Así es, así es. Hay que solucionarse en equipo. Sí. Por eso Sí, considero muy importante cada vez que hagamos adecuaciones, rediseños o que vamos a lanzar algo, tomar en consideración pues a todos nuestros actores educativos, ¿no? claro. O sea, sacar las ideas en consenso, ¿no? De manera colaborativa, bueno, como lo venimos haciendo, ¿no? Tal como estamos compartiendo. Un aspecto Claro, Nancy, sí, tienes que eso, quería yo no, mencionar, sí, eso un no, aspecto eso, quisiera fortalecer eso, Nancy, antes que te vaya, sí, eso, Lucy, como una recomendación, ¿no? Eso y buscar a tus amigos, a tus amigas, así como nos ves a así nosotros, es. Ajá, eso es muy saludable en estos tiempos, ¿no? ajá. Sí, Sí, apoyarse preguntarse a los cómo lo estás colegas haciendo. directores. Ajá. Un aspecto que quería comentar de la evaluación, pues, si bien es cierto, nuestros maestros, bueno, en el caso de San Marcos, están manejando pues su registro auxiliar, están cotejando las evidencias de los estudiantes, lo tienen ahí registrado, están utilizando sus listas de cotejo, ¿no? Dependiendo de las actividades que van desarrollando los estudiantes. Pero hay un aspecto también que tenemos que considerarlo muy fuerte en esto de la evaluación formativa y es la rúbrica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, todavía como institución educativa, eso todavía lo tenemos previsto para las semanas siguientes, a elaborar pues las rúbricas desde las competencias priorizadas, ¿no? Para poder tener una evaluación quizás más cualitativa, ¿no? De las evidencias de trabajo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el tema de la rúbrica
en el caso de nosotros todavía está para encaminarse, ¿no? Cuando se habla de rúbrica con los maestros, si bien es cierto, ya hemos hecho los talleres, ya tienen sus modelos y todo lo demás, pero todavía el uso de la rúbrica en sí y la elaboración de la rúbrica todavía está un poco remoto, ¿no? Entonces, eso todavía nosotros como institución nos falta en estas próximas semanas abordar, ¿no? Ya hemos hecho los talleres, desde el año pasado estamos con de las rúbricas, pero si bien es cierto, algunos están manejando su rúbrica propuestas armadas que ya venían con algunas actividades que a veces bajaban de la plataforma GEC, pero en este contexto en el que estamos actualmente, tenemos pues que considerar las rúbricas en función a las competencias priorizadas, ¿no? Tanto desde los primeros ciclos de la primaria, o en el caso de iniciar los que tengan, no es nuestro caso creo, y hasta secundaria, ¿no? Hasta quinta y secundaria. Entonces, ese es un tema también bastante complejo, bueno, en nuestro caso, y que tenemos, todo un tema de conversación, el asunto de las rúbricas, ¿no? Entonces, también, no sé qué podemos comentar con respecto a las rúbricas, cómo van. Sí, a mí me encantaría que sigamos comentando, sino que se va a extender bastante ya. Actualmente hemos hablado. Otro tema de conversación, las rúbricas. Sí, es otro tema, que podemos dejarlo Estoy para la anotando, próxima. así es, lo dejamos para la otra, anotar ahí muchos subtemas que están generándose interesantísimos todos. Ajá. Entonces yo sí quisiera ya como que ir dando ya un cierre a este encuentro tan bonito con ustedes, porque el objetivo es inspirar y que el profesor que mira esto, el compañero o colega que mira esto, director, se inspire y vea que no se angustie, sino que vea que todos estamos aprendiendo. Por eso la primera idea que quisiera ya ir cerrando aquí con ustedes es que cada semana es un aprendizaje. Cada uno de ustedes ve que cada semana es nueva, porque hay que reinventarse, crear nuevas herramientas, estrategias, y que vayan quedando las mejores en función a lo que el estudiante necesite. Que creo que aquí el tema es la centralidad del estudiante. La segunda idea que quisiera, que la veo presente transversalmente, es la resiliencia pedagógica. Es decir, el docente está empezando, y siempre lo ha sido, a ser mucho más creativo todavía en este periodo. Entonces quisiera con esas dos ideas, que es aprendemos cada semana, y por eso tratamos de invitarlos a ustedes cada semana a juntarnos, para un ambiente que creo que cada semana vamos soltando nomás, y me encanta así, y la segunda, resiliencia pedagógica. Entonces, si les parece, tenemos el cierre por esta hora, que ya hace un poquito más de una hora y un poquito más. Y tal vez, Roberto, cerramos con una palabra que nos inspira a nuestros maestros. Muy bien, entonces ¿No? tenemos... Una palabra porque hoy día hemos hablado básicamente de nuestros maestros, ¿no? Casi ha sido la temática, entonces quizás una palabra que nos inspire ellos, ¿no? Entonces la palabra sería ¿qué te inspira tu maestro? Voy a buscar. Tus equipos docentes. No tengo el no tengo. No importa, ¿Lo escribimos o si en quieren, papelito o lo decimos? Lo decimos. Como ustedes deseen. Y acción. Entonces, ahora sí, adelante con las frases. ¿Qué significa o qué palabra te inspira tu maestro? Adelante, César. Admiración. Lucy. Trabajo en equipo. Nancy. Disposición y empatía. Y Julie. Confianza. Y ustedes y todos los equipos me inspiran respeto y orgullo. ¿Ok? Digamos chao a todos los compañeros que han podido llegar hasta el final de esta sesión. Chao, compañeros. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao.